Vamos a continuar con esta segunda actividad. Tenemos esta mesa redonda que la nominamos Un Mundo Automatizado, y con nosotros están Hernán Manoli, Pablo de Cristóforis y Dan Zunino Singh. Ellos nos van a hablar de distintas escalas, ¿no?, para pensar esta idea de cómo vivimos en un mundo donde la automatización es creciente. Bueno, la lógica de la mesa va a ser que ellos van a hablar primero, cada uno va a dar su disertación, y después vamos a dar espacio a que, si tienen ganas, primero sería bueno alguna pregunta que tengan ganas de hacerse mutuamente, y pasar a las preguntas del público, ¿sí? Bueno, digo, anótense, háganse las preguntas y después las vamos a tratar de ser ordenados. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con Pablo. Pablo de Cristóforis es profesor del Departamento de Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Sus estudios de doctorado y postdoctorado los llevó a cabo en cooperación con la Universidad Técnica de Praga. Entre otras cosas, actualmente dirige el Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos de la UBA. Bueno, vamos a escuchar entonces a Pablo. Bueno, gracias. Si podemos comenzar entonces con la presentación. Ahí estamos. Ahí tenemos. Bueno, la titulé Robótica y Automatización de Ambientes. Efectivamente, dirijo el Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Ahí, si me alcanzan el puntero, así podemos ir pasando a las diapositivas. Gracias. Bueno, ¿dónde estamos? En Ciudad Universitaria, ahí cerca de la cancha de River, en el nuevo edificio Cero más Infinito. Y bueno, fundamentalmente es un grupo que se dedica a todo lo que es ciencias de la computación. Son más de 80 investigadores y personal de apoyo, y dentro de ese instituto existe el Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos, que se dedica fundamentalmente a desarrollar robótica. Bueno, pero si vamos a hablar de robot, lo primero sería preguntarnos de dónde surge la palabra robot. No sé si saben, pero bueno, ya hace casi 100 años se acuñó el término allá en el Teatro Nacional de Praga. La palabra robot viene del antiguo checo, quiere decir robota o trabajo continuo, pesado, trabajo esclavo. Por primera vez se utilizó en el Teatro Nacional, la obra de teatro se llamaba RUR, Robot Universal Rosum, y trataba sobre una familia adinerada que tenía una fábrica, la familia Rosum, y que proponía automatizar sus operarios para mejorar la producción. Esas máquinas operarios iban a terminar siendo los robots. Bueno, la obra de teatro termina en que los robots toman el control de la fábrica y hacen una revolución. Va a haber muchas películas de Hollywood después sobre eso. La robótica siguió desarrollándose en la ciencia ficción. En 1950 aparece el libro Yo Robot de Isaac Asimov. Es la primera vez que aparece la palabra robótica como una derivación de robot. Va a ser la disciplina encargada de estudiar, diseñar y construir los robots. Y bueno, acá Isaac Asimov propone las 3 leyes de la robótica. Un robot va a hacer siempre acciones que preserven la vida de los humanos. Como primera ley, como segunda ley, va a obedecer a los humanos en tanto y cuando no viole la primera ley. Y como tercera ley, siempre se va a preservar a sí mismo en tanto y cuanto no viole ni la segunda ni la primera ley. Y eso también da lugar a controversias y a muchas películas de ciencia ficción. Pero bueno, finalmente aparece el primer robot, el Unimate, ahí en la fábrica General Motors en el año 1961. Y bueno, esta persona, Joseph Eidenberg, es considerado el padre de la robótica industrial. Y bueno, empezó toda la discusión de qué se considera un robot. Este era un manipulador que trabajaba en las líneas de montaje de General Motors. Y entonces cuando le preguntan, él dice, bueno, yo no puedo definir lo que es un robot, pero estoy seguro de cuando una máquina es un robot cuando yo lo veo.
Entonces, bueno, a partir de ahí se empezó a introducir la robótica fundamentalmente en la industria automotriz. Acá podemos ver las distintas revoluciones industriales, desde la máquina a vapor, después el ensamblaje en masa y la irrupción de la energía eléctrica. La tercera revolución industrial justamente con los primeros manipuladores robóticos y los microcomponentes o la aparición de la electrónica en las líneas de producción. Y bueno, lo que llegamos hoy en día un poco a lo que es la industria 4.0 o esta nueva revolución industrial y social que estamos viviendo, también con la aparición de todas estas tecnologías que vemos acá, energías renovables, impresión 3D, sistemas de Enterprise Resource Planning o la planificación de los recursos empresariales con la toma de decisión asistida por inteligencia artificial, obviamente la robótica, el procesamiento en la nube o la necesidad del procesamiento en Internet, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, la robótica va saliendo también de las fábricas, de la industria, y ahí viene lo que es un poco el foco actual de la robótica, que es la robótica móvil, que en contraposición a lo que es la robótica industrial, trata sobre plataformas, sobre agentes, sobre robots que puedan interactuar en el ambiente, que puedan tomar decisiones en tiempo real, y bueno, que para eso puedan tener sensores que perciban el entorno, cerebros que permiten procesar toda esa información, y actuadores que permitan moverse, navegar, interactuar. Bueno, ¿qué tipos de robots móviles tenemos hoy? Bueno, seguramente vieron algunos videos en YouTube sobre la entrega de paquetes con drones, vehículos autónomos que pueden conducir un taxi sin chofer, entrega de paquetes y de correo, robots que están explorando, robots móviles que están explorando otros planetas. Después lo vamos a tener a Miguel San Martín, que nos va a hablar sobre la exploración de Marte y cómo ellos utilizan robots móviles para explorar el planeta rojo. Agricultura de precisión o tractores automatizados que permiten optimizar la producción agrícola. Y también tenemos, bueno, ahí tenemos un video arriba a la derecha sobre robots que no tienen alas, que no tienen ruedas, sino que navegan en los océanos, que bucean y que nos permiten monitorear, creo que está ahí abajo, ahí está, que nos permiten monitorear, por ejemplo, el estado de conservación de los arrecifes, que es uno de los ambientes más impactados por la mano del hombre. Entonces, bueno, poder llevar adelante tareas de mapeo 3D y de visualización de esos ecosistemas en tiempo real es algo que se puede hacer también con robots móviles. Fíjense acá el desafío, ¿no?, de tener sistemas electrónicos, sistemas funcionando, bueno, en un ambiente hostil, ¿no?, para los robots, porque todos sabemos que el agua y la electricidad se llevan mal. Entonces, bueno, hay que poder encapsular todos esos sistemas de forma completamente estanca. Ahí está la palabra. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya podemos sacar el video. Bien, y así como tenemos estos robots que están en distintos ambientes, afuera de nuestra casa, en el aire, en las calles y en los océanos, también tenemos robots, cada vez más robots móviles que están adentro de nuestras casas. Tenemos robot mascota, tenemos robots que nos pueden aspirar el suelo mientras nosotros nos vamos a trabajar. Hoy en día las aspiradoras automatizadas las podemos comprar en un supermercado o en cualquier tienda de e-commerce. Tenemos robótica educativa, cada vez los distintos gobiernos están haciendo más hincapié en introducir la programación y la robótica desde el nivel inicial. Estos son robots que pueden ser programados por chicos de jardín de infantes. Y también tenemos robots que nos ayudan a asistir a las personas, robots que se utilizan en centros de salud. Ahí tenemos también un video que podemos ver. Este se llama Robot Bear o Robot Oso
y ayuda a las personas con movilidad reducida, ayuda a la asistencia de enfermos. Por ejemplo, este robot se utilizó en Japón durante la pandemia de coronavirus para llevar fármacos, remedios a los enfermos y así reducir la interacción de enfermeros, personas, con los pacientes. Entonces, bueno, podíamos utilizar robots móviles para atender a los pacientes y minimizar los contagios. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, y estos son algunos robots móviles que tenemos en el laboratorio. Tenemos bueno, robot con alas, robot con ruedas, robot con unas ruedas medio particulares. Ahora vamos a ver de qué se tratan. Aviones automatizados, otros que tienen patas. Acá tenemos también un video que podemos ver para qué se utilizan los robots con patas o los robots artrópodos. Por ejemplo, para ejecutar misiones que un robot con ruedas o un robot con orugas no puede hacer. Subir escaleras, por ejemplo. Esas son cosas que uno se inspira muchas veces de los comportamientos de la naturaleza. En este caso, algunos podrían pensar en una araña para ver el patrón de caminata que tiene este robot. Técnicamente no es una araña porque tiene 6 patas, no 8, así que sería más parecido a un insecto. Pero bueno, atrás de todo esto hay un montón de algoritmos de control que se están ejecutando y donde previamente se llevaron a cabo aprendizaje automático, donde el robot prueba distintos patrones de caminata hasta que eventualmente una red neuronal artificial da como respuesta el mejor patrón para subir esta escalera, ¿no? Entonces, no solamente los robots interactúan, los robots móviles interactúan con el medio, interactúan con otros robots, interactúan con personas, sino que también hoy en día los robots móviles aprenden como los seres humanos. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, pero ¿qué tienen en común todos estos robots móviles de los que les estaba hablando? Bueno, todos van a tener este ciclo de vida que se repite indefinidamente mientras el robot está operativo. Básicamente tienen que sensar, tienen que tener información del entorno y eso lo van a incorporar a través de la percepción, ¿sí? El equivalente a los sentidos que tenemos las personas. Particularmente hoy en día se está trabajando mucho con lo que es la visión en robótica, el procesamiento de imágenes, la visión por computadora. Y tiene sentido porque si yo les pregunto, bueno, ¿cuál es el sentido más preciado para ustedes? Van a decir, bueno, no, la vista, ¿no? Es lo que más información del entorno a veces nos permite capturar. Pero bueno, eso no quiere decir que no utilicemos sensores de tacto, sensores de temperatura, sensores de rango, como los que uno puede ver hoy en día en cualquier vehículo para estacionar, como los sonares, y sensores que también nos permiten ver más allá de lo que pueden ver las personas, como por ejemplo cámaras infrarrojas, que nos permiten detectar focos de incendio, por ejemplo. Bien. ¿Qué hacemos con toda esa información? Bueno, acá es donde entra la inteligencia artificial. Este va a ser el cerebro del robot. Todo robot va a tener que tener una o varias unidades de procesamiento y ahí es donde se van a ejecutar los algoritmos, el software, y ahí es donde surge el comportamiento. Ese comportamiento que incluso puede ser un comportamiento que devenga de la propia interacción con el ambiente. Y ahí es donde vamos a hablar de aprendizaje. El robot puede ir mejorando a través del tiempo su performance. Hay distintas técnicas de aprendizaje, pero incluso hay técnicas como por ejemplo el aprendizaje por refuerzo. No sé si conocen la historia del perro de Pavlov, donde uno va adiestrando un perro. Pavlov estudiaba etología, ¿no? El comportamiento animal. Y entonces le daba de comer al perro y tocaba una campanita, le daba de comer al perro y tocaba la campanita, y finalmente tocaba la campanita y el perro empezaba a salivar, porque ya había asociado la campana con la comida. Bueno, lo mismo se puede hacer con los robots, no les damos de comer
una chuleta, pero sí los premiamos de alguna forma y entonces los robots pueden aprender un determinado comportamiento y pueden mejorar su comportamiento. Pero para todo esto necesitamos actuadores, ¿sí? Y bueno, ahí en los videos anteriores veíamos alas, ruedas, patas. Bueno, imagínense, ¿no? lo que quieran, pero siempre es fundamental la interacción con el entorno que nos va a permitir retroalimentar este ciclo, ¿no? Entonces, bueno, percibir, procesar, actuar. Bien. Y ahora contarles unos proyectos que tenemos vinculados con todo esto que estamos hablando en el laboratorio. El primero es, bueno, lo que dice acá, ¿no? Un robot omnidireccional para el transporte de cargas. Acá una empresa vino con una idea, con un proyecto. Si podemos ejecutar este video de acá arriba. Ellos querían un robot que pudiera soportar hasta 2 toneladas. Podemos ir avanzando por ahí un poco más rápido. Y bueno, digamos, tenía las características de poder navegar de forma autónoma. Ahora vamos a ver cómo se logra la navegación autónoma de este vehículo o de cualquier otro. Tenía que poder moverse en cualquier dirección y para eso teníamos que tener unos actuadores muy particulares, ¿no? Motores asociados a unas ruedas que pudieran desplazarse en cualquier dirección. Ellos querían que pudiera colaborar con otros robots, o sea, que tuviese una comunicación, que pudiera, obviamente, evadir obstáculos, tener sensores de proximidad, sensores de rango, y que fuera lo suficientemente robusto como para trabajar en entornos industriales. Para que se dé una idea, el transporte de cargas en la industria representa el primer factor de riesgo para la mayoría de los operarios. Entonces, bueno, en general las empresas están interesadas en automatizar el transporte de cargas. Imagínense, por ejemplo, almacenes inteligentes, lo que es el paletizado, ¿no? Que es llevar los pallets con todos los productos de un lugar al otro, guardarlos en estanterías. Imagínense lo que es, por ejemplo, en una industria automotriz, llevar autopartes de una estación de soldado a una de pintura. Bueno, es ahí donde hay, digamos, mucho lugar para la robótica porque es una tarea repetitiva, es una tarea muy costosa en términos humanos y que genera accidentes de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí vino, ya podemos sacar el video, vino el desarrollo de esta idea, ¿no? Que empezó como una simulación. Bueno, lo primero fue poder conseguir estas ruedas, que se llaman ruedas Mecanum, que permiten esos movimientos en todas las direcciones. Acá ya podemos ver el diseño del robot, de arriba para abajo, ¿sí? Bueno, las baterías. Y acá ya vemos los actuadores, los motores, ¿sí? Es como un vehículo 4x4. Y los cerebros, ¿no? Que yo les decía antes, las unidades de procesamiento, ¿no? Para la comunicación con el exterior, para el control de cada uno de los motores, para el anillo de sonares y de los sensores que tenía esto, para el láser, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se logra esa navegación autónoma, ¿no? Y bueno, okay. Y bueno, básicamente lo que necesitamos es un autopiloto, ¿sí? Un autopiloto que tenga su hardware, que tenga su software de inteligencia artificial y que tenga su sistema operativo. Cuando hablamos de robot, muchas veces vamos a ver este símbolo, ROS, Robot Operating System. Bueno, es una especie de Windows o de Linux, pero para los robots. Bueno, acá podemos ver el video del robot ya finalizado. Desde la idea de proyecto podemos ir adelantando para no perder tanto tiempo. Ahí tenemos los planos. Bueno, y acá aparece finalmente el desarrollo. Si avanzamos un poco más, bueno, se puede ver en acción. Fíjense cómo efectivamente logra esos movimientos omnidireccionales, logra la navegación autónoma, o sea, uno le puede indicar en una computadora o en una tablet o en el celular, quiero ir de un lugar al otro y el robot es capaz de planificar una trayectoria, de evitar los obstáculos y de repetir esa trayectoria para alcanzar esa navegación autónoma. Bien, bueno, acá
lo sacamos. Y si tengo 2 minutos más, puedo mostrar un proyecto más. Bueno, digamos, robots aéreos, ¿sí? Dijimos que trabajamos con robots aéreos, con multicópteros, con ala fija. Y bueno, y acá aparece también el tema de los sensores. ¿Qué sensores necesitamos cuando hablamos de robótica móvil, cuando hablamos de drones, ¿no? En términos generales? Bueno, aparecen un montón de otros sensores que también nos sirven para percibir el entorno. Y aparece también la necesidad, si vamos a navegar de manera autónoma, de un autopiloto, ¿sí? En este caso ya es un autopiloto. Este es un autopiloto comercial, no es un autopiloto desarrollado por nosotros, que se utiliza en muchos drones para distintas aplicaciones. Acá vemos algunas, ¿sí? Energías renovables, ingeniería civil, agricultura de precisión, incendios con cámaras infrarrojas, como les contaba antes, primeros auxilios en situaciones de catástrofe, en situaciones de urgencias médicas, obviamente transporte de carga. Transporte de persona. Hoy se está hablando ya en Qatar, se presentaron los primeros taxis aéreos. Y este es un poco nuestro proyecto de utilizar los vehículos aéreos no tripulados o los drones para el monitoreo de ambientes, particularmente para el monitoreo de bosques nativos, de parques nacionales. Acá tenemos un poco todo lo que les contaba antes del desarrollo, ¿no? De cada uno de los sensores, del autopiloto, de las baterías, en el caso de un robot aéreo, no de un robot terrestre. El ambiente con el que trabajamos, fíjense lo desafiante que es, ¿no? Esto es el bosque chaqueño, es una de las áreas de mayor desmonte en la Argentina y por lo tanto de impacto en cuanto al monitoreo de ambientes. Acá está el vuelo autónomo que hacemos, las imágenes que capturamos y si acá ponemos el video que está por acá, podemos ver, y con esto ya termino, cómo es todo el procesamiento de las imágenes para poder hacer ese mapeo 3D, que es la información muy relevante para los ecólogos y para la gestión y la administración de esos vuelos. Ahí estoy yo lanzando el avión. El avión vuela de manera completamente autónoma, desde el despegue hasta el aterrizaje. Esto es básicamente lo que está viendo el avión, el robot, que está navegando en función de sus sensores, la velocidad del viento, la altitud, el giróscopo, el magnetómetro que le da el norte preciso. Acá está el avión ya también aterrizando, también de manera autónoma. Y una vez que el robot aterriza, se pueden recuperar todas las imágenes que fue capturando. Esas imágenes se cargan en este software de mapeo y lo que hace ese software es generar un modelo tridimensional, un mapa 3D del ambiente. A partir de ese mapa 3D es posible tener la altura de las copas de los árboles, saber cuál es la especie a la que pertenece cada individuo. Incluso una de las características del sistema desarrollado que más le interesaba a los ecólogos y a los de parques nacionales era poder detectar la tala no autorizada, es decir, el desmonte. Entonces ahí podemos ver las distintas alturas y el sistema se daba cuenta exactamente dónde era que faltaba un árbol. Incluso, si podemos pasar a la última diapositiva. Si yo les pregunto ahora en esta última diapositiva, e incluso le preguntábamos a los guardaparques, ¿dónde falta un árbol acá? ¿No? Yo saqué esta foto hace una semana, saqué esta foto la semana siguiente, y uno dice, ¿dónde está? ¿Dónde me falta el árbol? Y incluso para el ojo experto de un ecólogo era difícil saber, pero para el sistema entrenado con redes neuronales era claro dónde estaba faltando un árbol y detectaba la copa, ¿no? Con esto ya termino. Este es un pequeño video de cómo trabajamos en el laboratorio. Tenemos a veces más caos del que uno podría pensar. Pero es el trabajo en equipo y digamos, la interacción permanente lo que nos permite hacer, como decía ahí, que los robots cobren vida, ¿no? Así que hasta acá. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora, gracias Pablo, vamos a escuchar a Dan Sunino Singh, ahí en la otra punta, licenciado en Sociología por la UBA, con especialización en Historia y Crítica del Urbanismo y la Arquitectura, magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural en IDAES UNSAM y doctor en Historia en el Institute of
Historical Research en la Universidad de Londres. Hice lo que pude. Bueno, es investigador del CONICET también y bueno, vamos a narrar acá. Ha coeditado los libros Términos Clave para los estudios de la movilidad en América Latina, por Biblos en 2018, y Pensar las infraestructuras en Latinoamérica, Teseo Press 2021. Vamos a escucharte entonces, Dan. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Como no soy un robot, necesito un montón de aparatos que me ayuden a poder hablar en 20 minutos y no pasarme, así que me voy a cronometrar y voy a leer para justamente no irme por las ramas, que es lo más humano del mundo, y poder, digamos, estar justamente contenido y mantener cierta agitación en la conversación. Soy sociólogo, pero miro las ciudades desde la historia. Me gusta la larga duración de los procesos, ¿no? Escuchaba a Margarita en su presentación y la palabra inédito y nuevo y hoy aparecía todo el tiempo y los historiadores desconfiamos de eso, ¿no? Entonces, me gustaría contarle que ya estamos trastornados desde hace mucho tiempo, vivimos en espacios trastornados desde hace mucho tiempo, somos sujetos trastornados, ¿no? Y especialmente Argentina y Buenos Aires lo muestra porque somos psicoanalizados además, por demás. Así se viajaba en 1940 en el subte de Buenos Aires, ¿sí? O sea que todo pasado no fue mejor. Se entraba por la ventana y se salía por las ventanas y había estos caos que todos conocemos, ¿no? Sin piquetes, sin paros de gremialistas, sin nada, simplemente porque no alcanzaban las máquinas para mover a la gente. Y lo interesante de eso es tratar de entender este largo proceso en el que hemos sido contenidos y agitados, ¿no? Esa es la condición en la cual habitamos las grandes ciudades. Mira, ni siquiera me puse el cronómetro. Yo no soy amigo del pensamiento binario, pero para una conversación de este estilo y para que tratemos de seguir un hilo conductor, puse este binarismo de estar contenidos y agitados, ¿no? Porque me interesa que entendamos y empezar a entender que habitamos, pero también en movimiento, ¿no? El habitar siempre se piensa como en espacios fijos, la casa, el barrio, estar en una plaza, en un trabajo, pero habitamos en movimientos, nos movemos la mayor parte del tiempo. En su famosa Cabeza de Goliat, Martínez Estrada ya advertía que el problema de Buenos Aires no era solo la expansión. Ustedes recuerdan que ese libro habla de la macrocefalia, el tamaño inmenso, ya no de la ciudad de Buenos Aires, sino de todo el área metropolitana, frente a un cuerpo raquítico que era el resto del país, ¿no? Y todo el mundo lo lee para hablar del tamaño, ¿no?, incontrolado de la ciudad, algo que ya los urbanistas en los años 20 estaban viendo, él escribe en los años 30, pero los primeros ensayos de ese libro no hablan del tamaño, hablan de la velocidad, ¿no? Entonces agradezco a Margarita que haya introducido el tema, porque no habla de la velocidad en sí misma, sino de la aceleración, ¿no? Tiene un ensayo que se dice, los porteños se mueven mucho pero sin hacer absolutamente nada, ¿no? Que es lo típico que hacemos, vamos todo el tiempo agitados de un lugar al otro y siempre llegamos tarde, ¿no? Es la típica nuestra. Y le echamos la culpa a quién, al tráfico. Muy bien. Estamos todos en la misma. Entonces, él dice, es una agitación sin hacer nada. Dice, la superficie de Buenos Aires ya no da abasto para esta pista de carrera en la que estamos todos agitados, años 30, con máquinas viejas, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos por debajo de la tierra y creamos subterráneos, ¿no? Cables de teléfonos, circula gas, circula información. Él trabajaba en el correo central, entonces ve algo que nosotros tuvimos de los años 30, que eran una red de tubos neumáticos por las cuales lanzábamos un proyectil con información que iba conectando el Congreso de la Nación con el correo, con la bolsa, con documentos que la gente del correo le costaba mucho llevar en bicicleta o caminando en espacios más o menos de dentro de 10, 20 cuadras, pero se podía lanzar con un tubo neumático. Ustedes vieron la película Brasil, se recordarán de eso, y van al Coto hoy y ven cómo tiran la plata, ¿no? ¡Fum! Por esos tubos. Bueno, esos tubos neumáticos existieron hasta la década del 70. ¿No? Es el anticipo de lo que se llama después las redes de Internet, pero no de Internet de Wi-Fi sin cable, sino la WLAN, algo así se llamaban. Es una anticipación de una ciudad en red donde se acelera el movimiento de los mensajes y la comunicación. ¿Sí? Dice, este subsuelo de Buenos Aires está agitado también, no nos bastó con la superficie. Y uno, dice, de esos canales es el subterráneo, ¿no? Acá tenemos un pensamiento de cómo se pensaba las ciudades como un gran sistema de circulaciones, de todo tipo, de energía, de desechos, de personas, de cosas, de información, etcétera, etcétera.
Entonces, claro, cuando él mira a la gente que viaja en Buenos Aires en el subte, dice, los pasajeros del subte se han convertido en unos autómatas, ¿sí? Porque no piensan en nada más que dónde van a ir y después la máquina hace todo, lo lleva. Son robots, ¿no? Como lo explicó él. Entonces, no tienen que hacer nada, son autómatas, ¿sí? Leen, se quedan paraditos, saben dónde, no manejan, no caminan, no andan en bicicleta, no tienen que prestar atención. El pasajero tiene una actitud siempre pasiva, ¿no? En los estudios de movilidad decimos que esa actitud pasiva y quieta es un proceso que en inglés se dice como de container, no de containerización. ¿Sí? Nos movemos, pero tenemos que estar quietitos. La forma más fácil de ver esto es cada vez que subimos al avión, ¿no? Póngase cinturón de seguridad, no se puede matar, no haga esto, no haga aquello. Es todo quedarse quieto, ¿sí? Para viajar a hipervelocidad. ¿Se dan cuenta de la lógica? Entonces, esta automatización no está solo en los modos de producción, sino en los modos de circulación, ¿sí? Tenemos que circular ordenadamente para circular rápido, ¿no? Si queremos hacerlo, lo hacemos desordenadamente, vamos lento. Entonces, Martínez Estrada no es el único que advierte esto. Roberto Ar tiene un agua fuerte porteña que es muy bonita, que se llama ¿Para qué sirve el progreso? Dice, salimos de nuestra casa, que vivimos en metros cuadrados reducidos, casi sin luz ni aire. Nos metemos en un subterráneo para luego llegar a un trabajo, a una oficina sin luz y aire. Cumplimos 8 horas, volvemos a bajar al subterráneo y volvemos a nuestra casa, ¿no? La automatización, la reducción del espacio, la falta de libertad, la falta de relación con la naturaleza, años 20, ¿no? Y ya empiezan a percibir, dice, y cualquier zanahoria llama esto progreso, ¿no? Se está quejando del subte y se está quejando de esa vida automatizada. Es decir, ya no son solo las máquinas automáticas, sino que el estilo de vida urbano ha sido automatizado, ¿sí? Y esto que advierten ellos no es nuevo. En realidad ya venía del siglo XIX, ya no sé qué botón estoy apretando, ¿no? De que hay una idea de que todas estas máquinas de aceleración, de comunicación y de transporte, en el siglo XIX, por suerte, no se pensaba la comunicación y el transporte de modo separado. O sea, el tren necesita del telégrafo, necesita de las señales eléctricas, si no, no funciona. ¿Sí? La comunicación y el transporte pertenecían al mismo rubro, digamos, y hoy estamos separados. Los de movilidad hablamos por un lado, los de comunicación por el otro, los ingenieros de transporte por otro. Y sería Margarita mostró bien cómo esos procesos son conjuntos, ¿no? No separó medios de comunicaciones, sino entender en un sentido amplio. Pero de que los espacios estaban trastocados ya lo sabían los modernistas, los futuristas, ¿no? Pintaban estas cosas, espacio trastocado, ¿no? Y Marx lo había dicho en el siglo XIX, el capitalismo todo lo sólido lo disuelve en el aire. Que en realidad se lo roba a Shakespeare, que dice que se diluye en el fango, algo así. Pero no importa. No es la primera frase que roba Marx, también se la roba Tomás Moro de que las ovejas se están comiendo a los hombres. Pero lo importante es que el telégrafo, la máquina a vapor y el tren están produciendo esto, un achicamiento del tiempo y del espacio. ¿Por qué? Porque para hablar de aceleración y de velocidad no podemos hablar solo de espacio, sino de espacio-tiempos, ¿sí? Y me estoy adelantando al próximo año cuando vayan a hablar solamente del tiempo. Bueno, pensamientos binarios, no espacio por un lado, tiempo por el otro, no. Son espacios temporales las cuestiones estas, ¿no? Y viene de una idea muy, muy interesante, digo, que es cómo organizar un espacio en base a la circulación, pero también a la reducción del tiempo, porque sabemos todos que con el capitalismo el tiempo es dinero. The time is money. ¿No? Entonces, tenemos esa ansiedad de que estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y perdiendo el tiempo en términos monetarios, ¿no? Porque además el trabajo se mide en tiempo y se paga por tiempo. Entonces vivimos en este proceso tecnológico que es el proceso del capitalismo, pero el capitalismo hace otra cosa y dice que la movilidad es libertad, ¿no? Movernos es libertad. Y todos lo sabemos con la pandemia, ¿no? Cuando dijeron no se muevan, ¡ah, mi libertad está en juego! No, ¿no? Quitamos la libertad de alguien como lo detenemos, ¿no? Lo inmovilizamos. Entonces, la economía liberal es la que te dice hay que romper todas las fronteras espaciales para que circule el capital y las mercancías, pero la fuerza de trabajo no va a la misma velocidad porque necesitas visas, ¿no? O sea, genera un movimiento, una aceleración de un montón de cosas, trastorna los espacios, pero también fija. Entonces, quienes estudiamos movilidad decimos, no es todo aceleración ni movimiento, está plagado de inmovilidades, frontera, visas,
el blanco puede caminar, el negro no puede caminar del mismo modo que caminan los blancos, las mujeres no experimentan el espacio de la misma manera que lo experimentan los hombres pueden salir de noche tranquilamente, las chicas tienen que preguntarse, ¿llegaste bien? ¿No? Entonces, no todos experimentamos el espacio está lleno de fricciones y de obstáculos, ¿no? Entonces, esta circulación, desde el punto de vista urbano, solo funciona si está ordenada. No es libertad de movimiento. Minga. Es decir, el auto, que es esa expresión del movimiento, va por ciertas avenidas y por ciertos carriles. Entonces, empiezan a segregar a los actores viales. Los peatones tienen que ir por acá, las ciclovías por acá, los ciclistas por acá, los autobuses por acá, ¿sí? Cuando en 1936 empiezan a abrir la 9 de julio, Carlos de la Paulera utiliza la metáfora de que el bisturí de la municipalidad abrió una herida en la propléjica Buenos Aires. Está diciendo que concibe a la ciudad como un cuerpo humano, ¿sí? Donde la congestión es un problema. Son todas metáforas médicas, biologicistas que vienen del siglo XVIII y los reformistas urbanos las llevaron a la ciudad para pensarla como un organismo donde dijeron, la circulación es vida. Si se detiene la ciudad, muere. ¿Sí? Y hasta el día de hoy seguimos pensando eso, ¿no? Si se detiene la ciudad y el tráfico, muere. La ciudad está muerta porque no hay gente, no hay movimiento. Lo vimos con la pandemia, ¿no? Tenemos esa sensación. Pero son movimientos segregados. Estos canales de circulación que percibe Martínez Estrada son conductos, o lo que nosotros llamamos infraestructuras. Y las infraestructuras conducen flujos de personas, de desechos, de información, de lo que sea, de manera ordenada, regulada y por lo tanto controlada. O sea que de la libertad no hay nada. Sí, incluso en el caminar, que es el gran fetiche de los teoristas sociales, ¿no? Del flanero, de las prácticas espaciales de Desertó, la libertad está en el caminar. Ni siquiera caminamos libremente. De nuevo, una mujer no puede caminar donde quiera y cuando quiera en una ciudad porque no puede, no la dejan, la acosan, le va a pasar algo. Los niños no caminan solo en las ciudades. ¿Quieren volver a poner el tiempo histórico de nuestros cuerpos? Recuerden cuando nosotros éramos mucho más libres que podíamos caminar. No hacemos eso con nuestros hijos. No los dejamos caminar solos. A los 8 o 10 años, cuando uno se tomaba un bondi, yo por lo menos, en la década del 80, ¿no? Ciudad peligrosa todavía. Entonces, ¿qué necesita el sistema? Que los cuerpos se adapten a las máquinas, ¿sí? Y que nos movamos de manera ordenada, por nuestra seguridad, por nuestro confort. No, es mentira, es porque si no el sistema falla, ¿no? Un sistema subterráneo, el subte tiene la misma velocidad que hace 100 años. Lo que pasa es que en las horas pico, lo que tarda la persona en entrar y subir ¿no? y además en el modo en que nosotros entramos y subimos, que es de manera desordenada, le hacemos perder tiempo al sistema, ¿no? En Chile una vez estaba en la torre de control del metro y me decía, ¿qué están monitoreando? ¿Robos? No, que la gente no se suicide, porque cada vez que alguien se tira a las vías, se nos para el sistema por horas, porque tiene que venir los médicos forenses a hacer todo eso, y perdemos mucho dinero. ¿Sí? Básicamente esa es la idea de control, de que ustedes se muevan de manera ordenada, ¿no? Y de manera contenida, que no hagan cualquier cosa. ¿Sí? No solo los pasajeros, sino los conductores y los peatones también deben cruzar de cierta manera la calle. Eso es lo que se espera, o por lo menos se espera el sistema, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que contra esto están renegando muchos escritores, ¿sí? Y muchos filósofos, es con esta forma de que la mecanización del movimiento, la automatización, no es solo una cuestión de las máquinas y de los sistemas, sino de las personas, ¿sí? Que deben adaptarse a esos sistemas, ¿sí? De una manera contenida y regulada, ¿sí? Ahora bien, hay una cosa muy interesante que sucede. Y es que los sistemas se van acelerando cada vez más. Y recién algo Margarita dijo. Hay ciertos sistemas que van a ciertas velocidades, las comunicaciones, podemos hablar con cualquiera de manera distante, pero cuando salimos a la calle tenemos que esperar 15 minutos el colectivo, 20 minutos atascado en un congestionamiento. Es decir, nuestra vida real físicamente, nuestros cuerpos van más lento de lo que van esas... Y generan ansiedades, ¿no? La ansiedad de que me clavó el visto y no me respondió. ¿No? La ansiedad de loco, respondeme, si yo ya te comuniqué, ¿no? Entonces, y los 15 minutos de espera no son los mismos 15 minutos de espera que tenía mi papá o mis abuelos, ¿no? Esa noción de 15 minutos que tarda un colectivo, no la toleramos hoy. Hay un historiador del siglo XIX, Colin Pulley, que dice, tenemos mucha menos capacidad de resiliencia hoy frente a las disrupciones del tráfico, de la movilidad,
porque estamos mucho más ansiosos, mientras que una persona del siglo XIX sabía que las disrupciones eran parte del viaje, que eso iba a suceder. Y eso lo sabemos en nuestra vida cotidiana, lo que somos más grandes, de que antes viajábamos a otros tiempos. Yo vivía en Salta y venía de Buenos Aires, tardábamos 24 horas en el auto, no 2 horas de avión, ni 16 horas de un bus de ahora. ¿Sí? Esas nociones de achicamiento y tiempo-espacio, ese proceso de aceleración sigue, pero lo que sigue también es que se va agrandando el tiempo de espera, ¿no? Antes en un aeropuerto ibas, te subías, ahora tenés que estar 3 horas antes para hacer un viaje de 2. O sea, ¿no? Y después llegar y tomarte un taxi, encontrar el taxi y llegar, y al final los viajes se hacen cada vez más largos en la vida real, mientras que las tecnologías nos prometen mayor velocidad y menos fricción, ¿sí? Yo como hace mucho tiempo que estudio las ciudades, bueno, acá salió el video. Bueno, formas de no entender la espera es Un día de furia, donde Michael Douglas, lo que inicia su idea de furia, ¿no? Como en Relatos a ver, es el tráfico. Y nosotros lo vemos todo el tiempo porque cada 2 por 3 está la noticia en el tráfico, ¿no? Y tocamos bocina y gritamos y nos desesperamos. No podemos esperar sentados, ¿sí? Porque vamos en máquinas que van a 300 kilómetros por hora, pero y han creado autopistas, y son las autopistas las que generan congestión. La Panamericana viene congestionada, ¿no? Pero hay culturas de espera, ¿no? Esto es Roma, ¿no? Uno puede desesperar y matar al otro, o puede disfrutar del espacio de la espera. Y entonces viene un nuevo paradigma urbano que dice desaceleremos. Paremos con esta desaceleración, vivamos en lugares más próximos, compremos local, ¿sí? La ciudad de los 15 minutos. Es muy atractiva la idea. Salvo que es un nuevo régimen espacio-temporal de nuestros cuerpos y nos dicen cómo vivir, ¿no? Yo quiero ir a más de 15 minutos de mi ciudad. Pero bueno, digamos que es interesante, nos llama la atención de estos procesos que dijo Margarita, de esta aceleración en la producción de carbono, emisión de carbono, esta aceleración y no controles, son ciudades expandidas a las cuales se expanden y le faltan infraestructura, son súper fragmentadas, son súper desiguales. Y la desigualdad es un problema típico para las ciudades latinoamericanas, ¿sí? La ciudad verde, la ciudad inteligente, va a ser consumida para ciertas élites. Hay ciertas élites que van a caminar, van a disfrutar el verde, van a disfrutar, digamos, de la vida lenta, de comer orgánico, y una gran mayoría, no. Entonces, para mí es uno de los grandes temores de estas nuevas ideas sobre desacelerar, que es súper interesante porque lo hemos vivido con la pandemia. Ahí apareció un montón de cosas, las aguas más claras de Venecia, aparecían los animales en el parque, ¿no? Había otra forma, digamos, de vidas, y está interesante ver cómo cohabitamos con esas especies y cómo cohabitamos con los otros. Los vecinos empezaron a encontrar mucho más, ¿no? Pero duró muy poquito, ¿no? Íbamos a salir mejores, no sé qué cosa. Duró muy poquito. Para terminar, digo, a mí el caos y el trastorno y los espacios trastornados no me asustan. Para mí eso es la ciudad. La ciudad es eso. Sistemas de control, de circulación, caos, vida. La fricción es vida, el caos también es vida, ¿no? Entonces, esta idea del orden que tenemos y la idea de como una comunicación transparente, los que saben comunicación acá saben que eso no existe. Bueno, el espacio y el territorio ordenado que hablan los urbanistas tampoco existe. Esto no es una celebración del quilombo, se lo quiero decir, porque sabemos lo que eso nos altera. Pero sí alguna forma de sensibilidad de que es parte de esa festividad, del caos, de la mezcla, lo interesante de las ciudades y lo interesante de las democracias, ya que estamos en este momento, ¿no? Vivir con el otro y con lo heterogéneo en la calle sin matarnos. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, gracias Dan. Está buenísimo también ver las diferentes perspectivas, ¿no? Vamos a ver cómo se arma, a ver si podemos hacer un diálogo acá entre perspectivas tan disímiles, que está buenísimo, ¿no? Y espero que eso también les genere muchas inquietudes y preguntas a ustedes. Vamos a hablar ahora, va a hablar con nosotros Hernán Banoli, que es magíster en Comunicación y Cultura de la UBA, licenciado en Sociología
y director de promoción internacional en Visit Argentina. Fue docente en las Facultades de Ciencias Sociales y de Diseño, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ha participado en un montón de publicaciones, voy a mencionar no hace falta algunas, nada más. Bueno, en todo caso, publicó 7 libros, vamos a hablar de tus libros, entre ellos Relatos, Varadero y Habana Maravillosa, una novela, Las Mellizas del Bardo, Clase Turista 2013, y 2 novelas, Pinamar, Interzona 2011 y Cataratas, Random House 2015. Bueno, vamos a escucharte entonces, Hernán. Bueno, antes que nada, gracias a todos por venir. Esto va a ser un creyendo de lectura, ¿no? Ahora yo voy a leer más todavía que Dan, porque tengo más miedo que Dan de irme por las ramas. Pero bueno, yo sobre lo que voy a hablar es sobre el turismo desde una perspectiva que está un poco mezclada, porque bueno, mi trayectoria es más desde la sociología, etcétera. Y hoy en día me encuentro en un lugar que es la gestión, o sea, estoy desde hace casi 3 años, larguísimos para mí, en una cosa que se llama Improtur, que es el instituto que promociona turísticamente a nuestro país hacia el exterior. Yo ya traía desde antes un interés en la cuestión turística y algunas ideas, a veces un poco más firmes que otras. Y bueno, y lo que yo voy a contar un poco tiene que ver con lo que pasa cuando uno se encuentra con la gestión, con la complejidad, el Estado, la burocracia, el sistema GEDO, las contrataciones. No voy a hablar de eso, no se preocupen, pero está muy permeado por eso lo que voy a decir. Bueno, empecé a trabajar en turismo por casualidad, pero se dice que las casualidades no existen. Antes de ser director de promoción internacional de Improtur, había tomado el turismo como un espacio, un lugar a través del cual pensar algunas de las preguntas de la literatura, ¿no? Me interesaba esa relación entre turismo y literatura. Cuando yo pensaba en esto, pensaba que la literatura era como una especie de sonar. Hablo de sonares antes. El instrumental de un submarino ciego que trataba de cartografiar el subsuelo profundo de la imaginación social. Y el turismo me parecía una vía de entrada interesante para pensar en ese subsuelo, porque me parecía que el turismo era una de los momentos o de las experiencias, por decirlo de alguna manera, donde nos podemos pensar en plenitud, ¿no? No creemos mucho en el cielo, tampoco en el paraíso, tampoco creemos mucho en Nirvana, pero en el turismo sí, creemos bastante. Entonces, el turismo, por un lado, tiene muchas características externas de lo que podría ser pensado como un bien de lujo. Es incómodo, el verdadero lujo es incómodo, es irrepetible, es difícil de atesorar. Pero es un poco más espiritual, ¿no? No se objetiva como un pañuelo de Hermes o un jarrón de la dinastía Ming, sino que es algo más evanescente. El turismo vive en la memoria y quizá también en los perfiles en redes sociales o en las apps de Levante. Algunas veces que pasé por esos lugares, siempre me sorprendía la cantidad de fotos de personas en situación de turismo que hay en esos lugares, ¿no? ¿Qué querían decir esas personas que se ponen siempre con la Torre Eiffel, con la escalerita esa de Río? Bueno, siempre son la misma foto con diferentes personas. ¿Qué querían decir? ¿Soy un ciudadano del mundo? ¿Llegué? No se confundan, no soy un avaro materialista consagrado a la acumulación y a las criptomonedas. O más bien estaban diciendo, me gustaría que me conozcas en una situación en la que me sentí pleno. Probablemente hay un poco de cada una de estas cosas y de otras que se me escapan. Lo cierto es que en nuestro mundo moderno y secular, la plenitud es muy poco representable. Algunos piensan en el sexo y capaz que tienen razón. La pornografía es el principal consumo en Internet, incluso todavía más que los gatos. Las otras 2 fuentes de plenitud podrían ser la gastronomía y el deporte. Pero el deporte y la gastronomía amateur son muy difíciles de representar. Ahora imaginen que estoy pasando fotos de Instagram de deporte y gastronomía amateur, no están muy buenas.
En cambio, los paisajes turísticos todavía conservan algo sublime. Por eso es que creo que el turismo es una de las pocas instancias de plenitud que son representables y accesibles para las masas de la clase media global. Y en un presente de tanto empobrecimiento y de tanta incertidumbre, no es poco eso. Bueno, esta segunda parte se llama Ningún pibe nace turista. Si bien el turismo es uno de los fenómenos contemporáneos ligados al gasto productivo de la plenitud, es muy difícil decir que los sujetos del turismo son los turistas. Por el contrario, los turistas no se reconocen como tales, no quieren que les digan turistas. Podría decir que hay una primera gran división dentro de los turistas. Están los viajeros y están los descansantes. Ningún pibe nace turista. Nadie se autopercibe turista. El turismo es algo que les pasa a los otros. Los rituales del turismo, las visitas icónicas, los souvenirs, la inversión controlada en las culturas ajenas, la idea de que al fin de una vida uno va a haber recorrido la parte que le interesaba del planeta, esas son siempre cosas que le pasan a otro. Entre el viaje de la pura aventura y el viaje del puro relax está la compra, que es la aventura controlada, la cacería que relaja. El turista es antes que nada un comprador. Pero volvamos un poquito a la cuestión del sujeto. ¿Quién es el sujeto del turismo hoy? Dijimos que no es el turista. Y dijimos también que todo viajero es un descansante y viceversa. Todo descansante es un viajero. No es un trabajador el sujeto del turismo. Yo creo que principalmente el sujeto del turismo es alguien que se ocupa de su memoria. Además de una experiencia, el turismo es un trabajo sobre la memoria. Es el grado cero del trabajo. La vida digital hace que nuestra memoria se convierta en algo cada vez más superfluo. Las máquinas, la nube, nuestros teléfonos, nuestros perfiles sociales se ocupan de recordar por nosotros. Los psicólogos y otros terapistas nos ayudan a organizar la estructura de nuestra memoria, ¿no? A decirnos esto, acordate, esto no. Pero ¿qué es lo que le da vida a la memoria, más allá de esta cuestión que tenemos con las prótesis digitales de su prolongación y de su manutención a través de las terapias? ¿Qué la pone en funcionamiento? Probablemente dos cosas. Estudiar, aprender cosas nuevas y hacer turismo. El estudio y el turismo requieren de nuestra memoria pura, sin prótesis, por más que hoy sean impensables sin esas prótesis. En el estudio y en el turismo las prótesis están puestas al servicio de la memoria. Cuando uno descansa, la memoria se oxigena, se expande y se alimenta. Porque eso, lo que define a la memoria es su necesidad de imprimirse con experiencias extraordinarias. El turismo entonces es un trabajo sobre la memoria. Su sujeto es un trabajador en un grado cero. Y eso emparenta al turista con los migrantes, ¿no? Digamos, son como su anverso, su contracara. Sin derechos, son también trabajadores en grado cero, pero en el sentido de que son un ejército de reserva, son pura potencia. Y hay un tipo de turista que hoy está muy de moda y que vendría a ser como la vanguardia del turista, vendría a ser como digamos, una síntesis un poco amorfa entre el migrante y el turista, que es el nómade digital, ¿no? Que un poco es la vanguardia del mundo laboral. Cada vez escucho de más gente que se compra una camioneta, deja la plata en un hedge fund y se va a dar vueltas y a ponerse un canal de YouTube tratando de recuperar un poco. Bueno, ningún pibe nace para turista, segunda parte. Tercera parte, ahora yo me voy a meter un poco en el tema, no se preocupen, voy a hablar de automatización. De la intermediación a la automatización. La globalización terminó, o al menos fracasó como proyecto integrador. Fracasó como discurso que festejaba el fin de la historia, entendida como una serie de conflictos entre estados nacionales. Putin invadió Ucrania y bueno. El localismo, que era el complemento de la globalización, también fracasó. Pero el turismo ganó. El turismo triunfó. El turismo es el fantasma de la globalización, es lo que queda de ella. Es el rastro colectivo del fracaso de un proyecto geopolítico. Ahora empezar a hablar un poco más de la industria desde adentro, ya pasó la parte filosófica. La industria turística se está transformando. La pandemia produjo resultados previsibles. Las personas mayores de 60 años
viajan menos. Un segmento de turistas sin miedo al COVID que fueron los primeros en salir y funcionaron como la punta de lanza de una enorme demanda contenida de viajes y de turismo dentro de la industria. Y en los países con mayor PBI hay una moda del turismo sustentable, muy fuerte. Esto último para mí es digno de celebrarse, voy a evitar el cinismo al hablar de eso. Pero lo que quería decir es que la industria del turismo fue una de las primeras en convivir a escala masiva y podría decirse casi hasta popular con unas entidades no humanas que alteraron la dinámica del negocio para siempre. Estas entidades son conocidas dentro de la industria como las OTAs, Online Travel Agencies. Despegar, Expedia, Kayak, ya tú sabes, los lugares donde uno va a buscar precio. Las OTAs dicen que agregan valor y que son empresas de tecnología. Y yo la verdad me permito poner un poco en duda estas ideas. En realidad las OTAs fueron empresas que implementaron un salto tecnológico que se benefició de una tecnología existente que ya existía desde hace mucho tiempo, de maneras más artesanales y rudimentarias, al interior de la industria aerocomercial, digamos, que eran los sistemas de reserva de pasajes, y aplicó esas lógicas a una cadena de venta de productos turísticos. No sé si todo el mundo lo sabe, pero las agencias de viajes tradicionales consideran a las OTAs de una forma análoga a la que el dueño de una pequeña flota de taxis podría considerar a Uber. Y ahora la pregunta que surge es ¿cuál es el valor que agregan las OTAs? Porque siempre les gusta hablar mucho de que agregan valor. ¿Conseguir descuentos por paquetes? ¿Servir como benchmark de pasajes o de hoteles? ¿Ser un foro de compradores? Probablemente cuando fueron pioneras era un poco de todo esto y aquello agregaba un valor para una persona que estuviera pensando un viaje. Y yo creo que probablemente se vayan a reinventar. Y gracias a esta gran caudal de visitas en Internet que tienen, lograr un nuevo tipo de intermediación, ofreciendo cada vez mejores viajes y paquetes a un costo conveniente para sus clientes. Sin embargo, hoy esto no está tan claro que esté pasando y se parecen un poco más a eslabones de intermediación financiera, digamos, que aprovechan, digamos, el crédito que dan los bancos a través de cuotas a sus clientes y tratan de vender pauta digital a rubros adyacentes al turismo. Sin embargo, hoy están en problemas también las OTAs. Y esto pasa porque aparecieron nuevos intermediarios que intermediaron rubros de los servicios que ellas intermediaban y que les compiten. El cuco hoy, un poco, a mi entender, es Booking.com, ¿no? Cualquier persona que quiera hoy en día alquilar una propiedad o valorizar un poco un pedazo de tierra que tenga en un lugar medianamente turístico pasa por Booking o muere. Por otro lado, hace mucho que se viene, y ahora está un poco con la cabeza gacha, pero se viene el blockchain, ¿no? Y el blockchain promete una revolución en los sistemas de reservas, promete hacer transferibles los pasajes, promete evitar el incómodo cambio de divisas y promete eliminar muchísimos intermediarios a través de transacciones directas y transparentes, en un salto similar al que ya produjeron las OTAs. Y esto va a producir un cambio muy grande en la intermediación si finalmente se desarrollan los sistemas de blockchain para las transacciones turísticas. Uno va a poder, digamos, vender directamente un pasaje o transaccionar noches de hotel directamente como, digamos, de cliente a cliente, digamos, sin necesidad del BI. Bueno, y después también está Google. Nuestro querido gran hermano, siempre mirando de reojo los negocios ajenos. Desde mi trabajo como funcionario vi muchísimas iniciativas de Google por, comilla, ayudar al turismo y a la promoción turística. Pero la verdad es que no dan pie con bola. Tienen demasiada información y no saben cómo usarla. Y bueno, nosotros también tuvimos una experiencia muy desgraciada con Google porque cuando empezamos a trabajar y veíamos la inversión digital que hacen todos los países en promoverse como destinos turísticos, les dijimos, espectacular, haceme un evento de conversión en los aeropuertos internacionales. Así se cuenta de las personas que fueron afectadas por la publicidad que yo le estoy pagando en millones y millones de pesos por año, fueron efectivas para atraer turistas. Y por ahora van 3 años y no lo pudieron hacer todavía. Lo mismo hace Facebook. O sea que cuando uno a veces, digamos,
se toma el bondi de las compañías de tecnología tiene que saber que en realidad no son muy amigas de autoeditarse ni de darle soluciones a las soluciones que las industrias o que sus clientes necesitan, ¿no? Y hay otra cosa más de Google que estaba ayudando un poco a evaluar el impacto ambiental del turismo. Ustedes saben que la industria aeronáutica es una de las industrias más contaminantes que existen. Pero bueno, estaba calculando el impacto ambiental de los aviones de una manera que no les gustó a la industria aeronáutica y entonces lo cambió. Y solamente ahora mide el dióxido de carbono y eliminó el resto de las emisiones. Cosa que pasa. Bueno, voy a terminar ya. El cuarto punto es hacia una sociedad de turismo, se llama. La pregunta sería, ¿podría ser el turismo uno de los caminos hacia una sociedad sin industrias pesadas, automatizada y al mismo tiempo con trabajo? ¿No? En la primera parte hemos hablado de la relación del turismo y el trabajo. Muchos de ustedes habrán escuchado que el turismo suele ser presentado como una industria sin chimeneas. Y por eso me parece que el turismo es significativo para pensar formas de organización social centradas en el cuidado y en la hospitalidad, cuyo objetivo sea la convivencia y el alimento de la memoria. En el turismo interactúa lo aerocomercial, es muy importante el sector inmobiliario, cada vez más, ¿no? Uno podría decir que la industria hotelera es una parte del sector inmobiliario, incluso Airbnb y Booking son jugadores importantes en el sector inmobiliario. Y bueno, también es muy importante en el desarrollo de los sistemas de transaccionales por Internet, porque lo que define el turismo es que uno tiene que comprar remoto. Si va al lugar a comprarlo, ya está haciendo turismo. Entonces, bueno, la primera pregunta que surge, o la pregunta que me surge a mí un poco para cerrar, es si el turismo puede ser pensado como un modelo de desarrollo social, teniendo en cuenta todos estos elementos y teniendo en cuenta que es una actividad de trabajo intensiva, ¿no? En todo lo que es hospitalidad, bueno, uno ve cosas como el robot que levanta a los enfermos y empieza a dudar un poco, pero todavía sigo pensando que en todas las cosas que son, digamos, de hospitalidad y de atención bastante personalidad a un visitante extranjero, es muy difícil de reemplazar el trabajo humano, así como en el rubro hotelero, en la gastronomía, etcétera, que uno podría pensar que también, pero bueno, dentro de todo es bastante trabajo intensiva la actividad turística. Los hoteles emplean mucha gente. Y entonces, bueno, la pregunta con la que yo cierro es que si, o la intuición, es que si hay una sociedad posible en el trabajo o organizar un poco la vida de las personas y que la automatización no deja fuera a tanta gente como todo el mundo sospecha que puede llegar a dejar, el turismo es una buena vía de salida para ver cómo se pueden resolver estos problemas, porque bueno, tiene algunas externalidades positivas, si bien también es polémico desde el punto de vista ambiental, que tienen que ver con no solo la atracción de divisa internacional, sino el desarrollo de comunidades locales, cierta dosis de relativismo cultural que siempre contribuye un poco para conjurar algunos extremismos, y también invita a las personas a relacionarse con lo extraordinario y con lo diferente de una manera en la cual sus memorias se nutren y se expanden con experiencias no digitales. Así que bueno, esta era un poco la idea y gracias por el tiempo. Bueno, tenemos un experto en robótica, dos sociólogos, uno que se dedicó fundamentalmente al urbanismo y a la historia, otro que es un escritor de novelas, que lo ha demostrado también en la manera en que nos acaba de hablar, pero que se ha dedicado al turismo. Es bastante diverso lo que tenemos ante nosotros. No sé cómo piensan ustedes que interactúan las charlas que nos acaban de dar, porque son muy disímiles. ¿Hay preguntas que les surgen uno al otro de lo que pudieron comentar? Los mandé muy al frente. Sí, no, claro. Se supone que exponíamos y escuchábamos preguntas. No, pero me gustaba que se pudieran conversar entre ustedes, ¿no? Por ejemplo, tiro así, para tirar algo, ¿no? Pablo nos estuvo hablando de robótica, dura, así. Robótica incuestionable. ¿Quién de nosotros le va a cuestionar nada de cómo se hace un robot? Y
y todos los usos y las prestaciones que pueden darnos, ¿no? Ahora, al pasar a hablar de automatismo en la vida cotidiana, en las grandes ciudades, o del turista que no se autopercibe como tal, pero que vive en gran medida una experiencia automatizada, ¿cómo interactúan esas dos vertientes, esas búsquedas, ¿no? ¿Aceptamos los robots, las OTAs? Sí. ¿Están robotizadas? ¿Nos robotizan? A mí me gustaría preguntarle si piensa que los robots van a reducir el trabajo, porque es como la idea del sentido común, ¿no? Que funciona en toda me parece, la comunidad de las humanidades, etcétera, pero capaz que más desde la industria tenés otra mirada. Bueno, a ver, hay trabajos que dicen que en los próximos 30, 40 años la mitad de las profesiones que hoy concebimos como trabajo van a desaparecer, ¿no? Producto de la automatización, producto de la robótica. Incluso cosas que comentabas vos de cómo es esto en el turismo, ¿no? De hospedar a alguien, de atender a alguien en los aeropuertos, en la gastronomía, en los distintos rubros, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay robots que atienden a las personas en los aeropuertos para indicarles por qué gate, ¿no? Por qué puerta tienen que dirigirse para tomar el avión. O, por ejemplo, a nosotros nos contactó una cadena de sushi porque quería automatizar, digamos, con un manipulador robótico, que todos las piezas de sushi salieran exactamente igual porque tenía la diferencia de calidad entre sus distintas sucursales en función de los cocineros que tenía, y entonces quería brindarle a sus clientes, muchos de ellos turistas, la misma calidad de producto en Buenos Aires, en Córdoba o en Madrid. Entonces sí, la robótica se está metiendo en todos lados, en nuestros espacios de trabajo, pero también en nuestros espacios de ocio, en nuestros espacios de turismo, en las ciudades inteligentes. Yo creo que al mismo tiempo están surgiendo otros trabajos, ¿no? No sé cómo va a terminar siendo la ecuación. Muchos plantean que va a ser deficitaria. Entonces, que en estas revoluciones industriales lo que termina pasando es que para acomodar las cosas tenemos que reducir la jornada laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos países están planteando trabajar 4 horas en lugar 4 días en lugar de 5 en la semana laboral, otros reducir la cantidad de horas porque el avance de la automatización te lleva a que si no tenés, como decías vos, un ejército, ¿no? de reserva, de gente que no encuentra empleo y que al mismo tiempo necesita cada vez más una educación más elevada para poder tener los trabajos que van surgiendo de la automatización. Porque, por ejemplo, algunos de los graduados que tenemos nosotros en nuestro departamento de Ciencias de la Computación terminan trabajando, muchos de ellos, en estas empresas que vos comentabas, ¿no? En Despegar, digamos, y en empresas que ofrecen servicios a través de sus sitios web que están completamente robotizados. Digamos que no es que hay una atención humana atrás de eso, sino que es un algoritmo de inteligencia artificial que te termina respondiendo a través de un chat cuál es la mejor oferta disponible para un paquete de vacaciones en el Caribe, digamos, ¿no? Sí, en Despegar, para hablar con una persona, el Papa tiene que mandar un telegrama. Claro, ¿sí? no hay personas. Sí, tal cual. Entonces lo que hay atrás son programadores, digamos, programadores que, por otro lado, digamos, las personas que ven de alguna forma positiva este proceso, dicen, son trabajos más calificados, con lo cual hay una mejor remuneración a la persona que tiene que desarrollar el robot que va a atender en un aeropuerto que la persona que está en informes en un aeropuerto, ¿no? Esa es un poco la contradicción, la tensión que tenemos. Me imagino que tiene ganas de hablar ahí Dan, que lo vi ahí como moviéndose en la silla. No, bueno, es que mi tesis de maestría es sobre turismo y yo trabajo sobre automatización en el automóvil. Entonces ya estaba, estoy debatiendo hace 20 minutos atrás en mi cabeza. Y pero bueno eso, llevarlo también a los espacios, ¿no? Pero vuelvo a ponerlo las puertas automáticas del subte, los guardas en 1920 dijeron esto nos quita el trabajo, ¿no? Y todavía hay guardas. Entonces, de nuevo, me parece que la perspectiva histórica nos ayuda un poco a bajarle un poco la angustia, ¿no? O sea, somos un país que tenemos una deuda, gracias que existe este instituto de robótica, pero
Nada. Y todavía el vino se saca, y hay muchas cosechas que se siguen haciendo, los arándanos, todo con la mano, porque no, digamos, es como que hay también un equilibrio de un montón de cosas, y el turismo es el que más te muestra que frente a la masividad del turismo, la gente empezó a buscar lugares más auténticos y menos no sé qué, otro tipo de turismo, agroturismo, no sé qué, que te muestra que, digamos, ciertas tendencias generan las otras tendencias, y me parece que pensar que el trabajo humano se va a terminar. Digo, todo esto somos electrodependientes, apagás la luz y se terminó toda esta cuestión que estamos hablando. Esta es la verdad, y que la energía puede ser un problema, lo estamos viendo con las guerras ahora, de que se nos puede cortar la luz. En este país se corta la luz todo el tiempo. Digo, todo el mundo social que estamos hablando tecnificado se corta sin la luz. Los robots no se automantienen, que ese es el sueño de la ficción, ¿no? Que se autorreproduzca, entonces ya no necesitan, no te van a estar ustedes haciendo robots. ¿Entendés? Vamos a tener robots comentando. Bueno, yo creo que falta mucho gracias a las crisis financieras, gracias a que somos precarios y porque tenemos también capacidad de agencia los seres humanos para decir cómo orientamos, las tecnologías están en uso, digamos, no viven por sí solas, no tienen una vida propia. Ese es el discurso del determinismo tecnológico, ¿no? O sea, todo es, no. El otro día mandé un mail para hacer una reserva de una cabaña por WhatsApp y charlamos un montón y qué sé yo, y me dijo, y acordé un precio. No todo es, digamos, automatización. Me parece que eso es lo interesante. El tema es no comerse el cuento, digamos, de que se viene la ola y quedamos todos presos ahí, ¿no? No sé, tal vez. Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir un poco las preguntas a todos ustedes. Tengo a alguien que levantó la mano rápidamente y le doy a él. Y después seguimos. No, rápidamente, porque a ver si funciona. Me pareció como que la automatización, entonces, por lo que venimos hablando, podría llegar a ser una respuesta o un intento de regularizar, ¿no es cierto?, regular esas interacciones entre los humanos, entre las máquinas, y también, como se llama, tiene que ver un poco, me parece a mí, con lo que planteó sobre turismo, ¿no? Porque fijémonos que lo planteó de una perspectiva como más positiva que negativa, la cual concuerdo, pero al mismo tiempo a nosotros como país estamos teniendo un problema con el tema de salir de turismo, ¿no? Por otros motivos, ¿no? Entonces, digo, puede ser que la automatización se esté manifestando como una especie de resultado que está tratando de poner ciertas reglas para lograr que todo esto se regule, ya que no tenemos las leyes, que siempre están como por atrás, no tenemos la capacidad de regular, ¿no? Como humanos nos cuesta mucho ponernos al día, entonces digo, ¿puede ser que esté ocurriendo eso con la automatización? No sé. A ver, las empresas buscan la automatización porque optimizan sus procesos productivos, ¿no? De bienes y servicios. Entonces es un proceso que se desarrolla, como decía él, como parte de este sistema. Sin embargo, hay procesos que yo dudo mucho que se puedan automatizar o robotizar. Digamos, todo lo que es el quehacer artístico y científico del ser humano es muy difícil de automatizar. Yo hablé de que los robots hoy en día pueden aprender y hasta incluso pueden mejorar su desempeño a través de la interacción con el entorno. Pero lo que están aprendiendo de alguna forma está contenido, está limitado a esas interacciones y a determinadas reglas, ¿no? En cambio, los seres humanos tenemos la posibilidad de a veces pensar por afuera de esa caja, ¿no? Y de ahí es donde surgen realmente las ideas innovadoras, revolucionarias o como uno quiera llamarlas. Entonces me parece que hay determinadas disciplinas, incluso en la interacción con las personas, donde no va a poder ser reemplazable por máquinas, por procesos automatizados o por robots. Lo que comentaba él, por ejemplo, de tener un robot que diseñe y que construya un nuevo robot, ¿no? Eso no está claro que se vaya a poder realizar por limitaciones propias de bueno, cuáles son los problemas que se pueden abordar con una máquina o con una computadora, ¿no? Sabemos que hay problemas que no son computables, ¿no? Esto viene desde la teoría más fundamental de la computación y la estudiaron
desde Turing, que se considera el padre de la computación, en adelante, de que, bueno, hay cuestiones que no se pueden resolver y no se van a poder resolver con una computadora o con un robot o con una unidad de cómputo, no porque salga pasado mañana la Pentium i20 o la computadora cuántica, no son computables, y entonces tenemos terreno como humanidad para seguir teniendo esa independencia. Yo creo que sí, que lo que va a terminar pasando, y ahí sí, por ahí soy un poco positivista, es que ese trabajo tedioso, repetitivo, ese trabajo que nadie quiere hacer, bueno, para eso sí está la palabra robot, que significa eso, y para eso sí van a estar los robots. Y bueno, ojalá que así sea, pero para los procesos creativos, los procesos de generación de conocimiento y los procesos de vinculación humana, de interacción humana, eso es irreemplazable, digamos. Incluso con los pacientes que estaban cuidados por estos robots, después necesitaban de la atención humana, porque si no decaía su, digamos, su estado emocional, ¿no? Entonces el vínculo humano es irreemplazable, e incluso en determinados procesos productivos de bienes y servicios. Yo creo que en el turismo, por ejemplo, digamos, si yo llego a un hotel y me atiende una persona, y bueno, voy a estar más congraciado que si me atiende una máquina, por ejemplo, ¿no? Y hay hoteles que están completamente automatizados en Japón, que vos no hay personas, entrás, pones tu tarjeta de crédito y entrás a una cama, habitación medio sarcófago, y dormís la noche ahí, ¿no? Por los problemas de espacio y de entornos trastornados que tienen, por ejemplo, en Tokio. Yo lo vi eso cuando tuve la oportunidad de viajar. Y eran completamente automatizados esos hostels, digamos, ¿no? Pero claro, si yo tenía que juzgar eso frente a un hotel que, digamos, como uno lo reverencia. Bueno, los costos eran distintos, ¿no? También. Claro. Sí. Bueno, perdón, vamos a tratar de hacer algunas preguntas más. Quiero solamente comentar que, bueno, nos queda el lugar para la filosofía, ¿no? Parece que la filosofía no llega en los robots, no voy a perder trabajo. Bueno. Pero vendría bien para corregir parciales, por ejemplo. Si son multiple choice. Claro, exacto. Bueno, primero quería felicitar la mesa, realmente excelente. Las 3 exposiciones me dejaron pensando muchísimo. Y bueno, lamentablemente no voy a poder hablar de todos o preguntar a todos. Ojalá esté mañana, Dan, porque voy a hablar del metaverso y va a ser una excusa para tratar de justificar, sin una tecnofilia descerebrada ni una mirada distópica, por qué abrir una novedad. Digo, ¿no? Y me gustaría mucho discutir. Digo, realmente. Pero más allá de eso, bueno, discuto también esto. O sea, efectivamente los límites de lo computable en realidad no aparecen en lo finito mucho. Entonces, yo creo que hay menos límite de lo que parece a futuro, digamos, ¿no? Entonces, de lo que se puede realmente trabajar en lo computable. Dicho eso, curiosamente voy a decir una cosa opuesta a esta pregunta. Empezaste hablando de las leyes de la robótica, ¿no? Y la pregunta es doble, es teórica y práctica. Teórica tiene que ver con la ley de la robótica de Asimov, dicen, la primera la repito, ¿no? Era ningún robot debe dañar a un ser humano, y agrega, ¿no? Por acción u omisión. Es muy importante eso también, ¿no? La segunda dice, bueno, no debe obedecer siempre y cuando lo vio la primera, y la tercera debe proteger de sí mismo si lo vio las otras dos. Ahora, ¿cómo se puede lograr eso? Primera pregunta teórica. ¿Se puede lograr realmente? ¿Cómo se logra? O sea, ¿cómo se hace que esas leyes... Por empezar, los robots que mostraste no creo ni siquiera tener un concepto de humano. Supongamos que se pudiera constituir eso. ¿Cómo se pueden asegurar esas leyes? ¿Un programa eticador que impida, pero ya no alcanza por omisión, ¿no? O sea, ¿cómo se logra? Y ahí aparecen problemas de lo computable también. Es decir, pues yo me decía, eso sí es incomputable, porque requiere un conjunto infinito de comportamientos que pueda ser de alguna manera finitizado en algún tipo de programa que logre eso. ¿Es lograble? El camioncito ese, tiene problemas, tiene problemitas, ¿no? También. Y a nivel práctico, ¿se lo preguntan en el laboratorio? Sí, claro, todo el tiempo. De hecho, digamos, la cuestión de sí, la cuestión de la ética, ¿no? Que aparece ahí, que es parte de la filosofía, digamos, es claramente una disciplina que no va a ser computable. Hoy en día, por ejemplo, el problema de los vehículos autónomos y por qué no tenemos ya, digamos, más coches, ¿no? Sin conductor en la calle, tiene que ver más con cuestiones legales que atrás tienen problemas éticos. Y que tienen que ver con esas leyes. Por ejemplo, si un vehículo autónomo atropella y mata a alguien, ¿de quién es la culpa? De los que iban como pasajeros en un vehículo que no estaban manejando,
de los programadores que hicieron ese software de inteligencia artificial, de la empresa que fabricó ese vehículo autónomo, ¿de quién es la culpa? Y eso es algo que todavía está en discusión a nivel de los juristas, a nivel de los filósofos, las aseguradoras, y ahí se mete el sistema. Y esa es una de las principales trabas, no tanto la cuestión técnica que está resuelta y que hoy podríamos tener vehículos autónomos. De hecho, ya hay algunas compañías que se lanzaron. En San Francisco se lanzó una flota de taxis autónomos. China rápidamente lo trató de igualar, pero más. Es un taxi autónomo que hasta conoce todo de vos porque la pedís desde el celular. Entonces te dice, tenés una entrevista con el médico en 20 minutos, vamos ahí. ¿Te gusta escuchar Mozart? Te lo pongo en el auto. Bueno, digo, los robots toman otras formas, como decías vos, por ejemplo, de un vehículo, y aparecen las leyes, ¿sí? Aparecen esas leyes que no están resueltas. Tenemos poco tiempo. Después pronto va a venir la entrevista con Miguel San Martín. Un par de preguntas me estuvieron acá. Vos me pediste, ¿no? Perdón. Después tenés vos y después vamos ahí. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar al respecto porque me quedé pensando un poco con lo que dijo Dan de las ciudades que van a ser para ciertas personas verdes, sustentables, cercanas al trabajo, no para otras personas. Y quería pensarlo un poco desde el turismo y desde la robótica porque la impresión que me da es que hay una brecha de desigualdad que solo se incrementa en ambos casos. Es mi impresión. ¿Qué piensan respecto a esta pregunta? ¿Quiénes van a poder acceder a la robótica? Las personas que pueden acceder a un oso robot que te levante, las que no. ¿Cómo esto que decías vos también de estos trabajos que nadie quiere hacer se van a ir eliminando? Bueno, ¿para quiénes se van a ir eliminando estos trabajos que nadie quiere hacer? Y un poco también desde el turismo, de las clases de turismo, de la posibilidad de elegir incluso el turismo, cómo esta cuestión de la enorme desigualdad que afecta al mundo entero se piensa desde estos dos lados. ¿O le piensan ustedes, mejor dicho? No, bueno, pero es que hay un montón de hechos que muestran, digamos, los cartoneros trabajando, separando cosas que la podría hacer un robot y que ninguno de nosotros quisiera hacer, de separar la basura. La están haciendo ejércitos de gente organizadas y que han logrado conquistar derechos. Un motorman del New York Subway me decía, acá no automatizan porque tenemos un gremio fuerte, mucho más fuerte que el de Londres, que están automatizando todo. Existen gremios, existen desigualdades, existen baches en la calle y piquetes que al auto autónomo lo vuelven loco. Me he cansado de hablar con programadores que no conocen de ciudad, además, entonces hacen cualquier programa, ¿no? Y un servidor puede dejar de comunicarse a otro si pusiste mal un carácter. Es tan frágil el sistema, es tan frágil todo. Digo que en ese sentido es la confianza, si ustedes quieren, humana que tengo. Es que fallan las cosas, están en sistemas hiper desiguales, con lo cual genera conflicto. Digamos, las películas de ciencia ficción hablan del conflicto, no hablan de otra cosa. No es un mundo inmutable que llega a un punto, es como ese supuesto paraíso se derrumba en cada 2 segundos. Digo, ese caos o esa imposibilidad y la falla constante nos deja abiertos infinitos futuros donde quizá la hibridez es lo que deberíamos empezar a pensar, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo interesante, y te respondo rápidamente la novedad. Pensar en procesos es saber cuándo algo es realmente novedoso o realmente está girándonos, como dije antes, las tecnologías de comunicación, esta cuestión del metaverso, nos está poniendo en un lugar distinto, como dijo Margarita, estamos siendo testigos de algo, no desesperemos por ser testigos. Hace 2 años hablábamos con Ingrid, si uno vuelve a la cantidad de conversaciones que hubo sobre lo que iba a pasar en la post-pandemia, tiramos frutas todos los sociólogos, los antropólogos, los historiadores, los tecnólogos. Todos tiraron cualquier verdura de lo que iba a pasar, ¿no? Estamos igual que antes o peor. O sea, entonces, bajemos la ansiedad en ese sentido, digamos, de, se nos viene un mundo, porque es esto, no tenemos dólares para salir del país. O sea, ¿qué turismo estamos hablando? O sea, ¿no? Entonces, bueno. Y subió el impuesto a tarjeta, el dólar tarjeta. Sí, me voy a... sí. La última pregunta y... ¿Qué tal? Muchas gracias a los tres. Me ha encantado su disertación. Y bueno, yo soy artista, trabajo mucho en informática, pero también en medios tradicionales, y mi pregunta va más por ese lado. Creo que los tres coincidieron en hacer mucho hincapié en cuestiones que tienen que ver con el control, la memoria, la capacidad de procesamiento y las acciones que son posibles. Y mirándolo desde el arte, a mí me gustaría traer un par de reflexiones, ¿no? El tema de la memoria, ¿no?
como por ejemplo Aby Warburg, un historiador muy importante del arte, habló de la memoria como un lugar en el que surge el arte, en el que surge el espacio para el pensamiento, y cómo ahí el arte surge a partir de la tensión entre las pulsiones y la razón. Y por otro lado, sobre el tema del control, ¿no? Esta cuestión del manifiesto futurista que se mencionó también, de Marinetti, ¿no? Con esa exaltación de la aceleración, la velocidad, la acción agresiva. ¿Cómo podríamos pensar en función de eso, la capacidad de procesamiento y las acciones posibles a través de las cuales nosotros podemos brindar una idea del mundo desde el arte, ¿no? Si ustedes conocen artistas que estén trabajando desde estas problematizaciones en torno al funcionamiento de las ciudades y la robótica, yo conozco algunos, pero me gustaría saber ustedes qué piensan, o si se les ocurren posibles problematizaciones de todas estas cuestiones que podrían ser tratadas desde un lugar no utilitario, no desde un lugar del diseño de espacios para la industria o para los servicios, pero desde un lado más simbólico, desde el lado del afecto sobre todo. Nos mató. Yo soy malo para recordar los nombres de los artistas, ¿no? Pero digo, él escribió, acá tenemos un artista, él trajo a Asimov, digo, yo traje a los futuristas, digo, me parece que lo que hace el arte es otro lugar del pensamiento o no pensamiento, que nos ayuda a pensar, digamos, hoy la ciencia trabajamos con artistas, casi todos los congresos que se están armando actualmente son científicos artistas, incluso tener filósofos, programadores, me parece que el mundo en esta complejidad lo más interesante es que todas las voces estén juntas, ¿no? Digo, hay obras de arte que son a robot pintando, digo, esto que vos decías que no van a pintar, digo, todos los museos que ve Estados Unidos son robots pintando por todos lados, digo, el muchacho, algoritmos haciendo cosas, ¿viste? Entonces, es interesante que hasta el mundo del arte no está ajeno a todo esto, no estuvo ajeno al capitalismo y al mercado, menos a la robótica y a la automatización. Entonces, Warhol fue, ¿no? El primero de automatizar imágenes. Pero digo, lo interesante me parece es cómo podemos nosotros abordar desde ninguna expertise de nada, ningún título de nada, o sea, todos tenemos legítimas porque vivimos este tiempo-espacio y estas tecnologías, todos tenemos pensamientos sobre esto, ¿no? Me parece que nosotros somos disparadores para un debate, pero somos todos expertos en lo que nos está pasando, digo, ¿no? Entonces, oírnos y oír otros saberes, ¿no? Como se está haciendo con los saberes indígenas, etcétera, es escuchar pluralidad de voces para un mundo tan complejo, ¿no? Bueno, perdón, esto no se termina, es como que tenemos ganas de seguir, está buenísima la mesa, pero bueno, es lo que decía recién Dan, es una apertura para, ¿no? Un disparador para que hagamos más preguntas y sigamos debatiéndonos en nuestra cabeza. Muchas gracias a los tres, un aplauso por favor.